El día de hoy, como se lo estábamos informando desde el lunes pasado, tuvieron sesión, están en sesión ahorita mismo, totalmente en vivo. La Suprema Corte comenzó al mediodía de este jueves la discusión sobre los amparos que atrajo contra la elección judicial. En la primera parte de la discusión del Pleno, los ministros y las ministras se centraron en discutir si la solicitud del tribunal que les pidió excusarse de participar en esta sesión a 4 de ellos, incluida la ministra presidenta Norma Piña, era válida o no. Recuerda usted, en conferencia de prensa el pasado lunes, la magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, informó que les iba a solicitar a estos 4 ministros, incluida Norma Piña, que no participaran en la sesión de este jueves. Eso fue lo primero que estuvieron discutiendo en el Pleno. Por mayoría de 6 votos a favor, las y los ministros consideraron improcedente la solicitud del Tribunal Electoral, que pretendía declarar impedida a la ministra Norma Piña, así como a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez y Jorge Pardo Rebolledo, para participar en la definición del proyecto. Durante la discusión, la ministra Lenia Batres afirmó que los impedimentos del Tribunal Electoral no pueden desafiarse, porque la única ocasión en que la Corte podría haberse posicionado fue en noviembre pasado, cuando se revisó la constitucionalidad de la reforma judicial, y que como en aquel momento no alcanzaron los votos, no puede haber puertas traseras para tumbar la elección judicial del próximo 1 de junio con este tipo de triquiñuelas. Vamos a escuchar lo que mencionó la ministra Lenia Batres. Justamente a la única autoridad electoral que hay en nuestro país, precisamente por eso y porque es esa autoridad la que está planteando los procedimientos de recusación, es que yo creo que sí proceden. Y también proceden porque hay un intento que ha sido reiterado en esta Suprema Corte de dar validez justamente a resoluciones que se han emitido en contra de la reforma constitucional en materia judicial, justo a las que se refieren las suspensiones otorgadas por 2 juzgados de distrito, no contra cualquier acto, contra una parte precisamente de esa reforma, contra la que se han pronunciado algunos ministros, pero que este Pleno ya había resuelto, y ya había resuelto desde el 5 de noviembre en el marco quizá de la única figura que pudo haber generado la duda de si teníamos competencia para poner en cuestionamiento el contenido de una reforma constitucional. Por eso yo creo que no es atendible pues esta consideración de que no proceden las recusaciones en este caso. Quizá si nos ciñéramos a lo que dice esta fracción y este artículo 11 de la anterior ley orgánica, podría atenderse, podría tener razón, pero no la tiene justamente porque nuevamente se propone esta Corte extralimitarnos en nuestras funciones. Por lo demás, deberíamos observar que justamente en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial anterior se planteaba la recusación o los impedimentos como posibles, no para determinados asuntos, sino para cualquier asunto. Dice las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito, las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, cualquier asunto, incluso estos que deberían ser administrativos, pero que en realidad le quieren dar un carácter jurisdiccional. Incluso para estos podrían proceder por las siguientes causas, y se enumeran 9 motivos por los cuales se podría estar acreditando el impedimento correspondiente. Por esas razones yo creo que sí
más aún porque sigue repitiéndose esta intención de seguir sometiendo a cuestionamiento o a validación este tipo de actos respecto de una reforma que, estimadas ministras, ministros, pues deberíamos ya en este momento dedicarnos a acatar. Seguimos intentando que por puertas traseras se siga cuestionando su contenido. No parece correcto. Así defendió su postura la ministra Lenia Batres, y por el otro lado, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo argumentó que sí podían participar, como al final lo están haciendo, de la discusión en el Pleno, porque él personalmente, Nancy, nunca hizo lo que llamó activismo, a pesar de visitar manifestaciones y plantones de trabajadores del Poder Judicial. Argumentó el ministro: nunca participé en una marcha. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Pardo Rebolledo en esta discusión. En primer término, es falso que yo haya asumido labores de activismo en torno a la reforma judicial. Mi opinión sobre la reforma la expresé en una invitación que se me hizo por parte del Poder Legislativo en los foros que se realizaron antes de aprobar esta reforma, y atendiendo a esa invitación se me pidió que en 5 minutos expresara yo mi punto de vista sobre esa iniciativa, y eso fue lo que hice. No he tenido ninguna labor de activismo en torno a la reforma judicial. También es absolutamente falso que yo haya participado en marchas organizadas por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Absolutamente falso. Se hace referencia en este documento a una nota periodística en donde se destaca que yo me presenté en una, pues, ¿cómo se le podría llamar? Un campamento, un plantón que existía fuera del Senado de la República, lo cual es cierto. Sí me presenté a saludar a compañeras y compañeros juzgadores y personal de órganos jurisdiccionales en ese momento. No hice ninguna declaración, no se me hizo ninguna entrevista, no expresé ninguna opinión, fui a saludar y a expresarles mi solidaridad a los compañeros que llevaban muchos días en campamentos al aire libre en la calle. Entonces, suponiendo, sin conceder, como se nos atribuye al lenguaje de los abogados, que fuera procedente plantear este tipo de impedimentos en este ejercicio de esta facultad, es totalmente falso lo que se me atribuye, y por supuesto niego rotundamente tener alguna causa de impedimento para participar en la discusión de este asunto. Gracias, ministra presidenta. Hoy tienen los argumentos de los ministros que, bueno, Pardo Rebolledo estaba incluido en estos 4, en el grupo de los 4 ministros, que la Sala Superior del Tribunal Electoral les había pedido no participar en la sesión. Ahí tienen sus argumentos por los cuales sí, y bueno, ya después de esta votación, donde 6 dijeron que sí podían participar, siguió el debate y comenzaron a analizar el asunto los 10 ministros. Recordemos que el Pleno de la Corte ahorita nada más hay 10 ministros porque Aguilar Morales, que ya está retirado, se retiró en noviembre pasado, pues ya ese lugar se quedó vacío hasta que se elijan a los 9 ministros. Ya van a ser 9 ministros a partir de la elección del próximo junio. Y la ministra Margarita Ríos Farjat también está en la sesión, pero ella está a distancia, pero también se está considerando sus votos. Luego de esto, por mayoría de 8 votos, se declaró que la Corte es competente para analizar el tema de la atracción de los amparos, que podría terminar en detener la elección judicial. Pero como decías, Manu, pues quién sabe pues ya a estas alturas de la situación, quién le vaya a hacer caso a la Corte, porque sí tienen mayoría, son 6 los ministros, 3 las ministras que están en contra, que son Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Ortiz Half, y bueno, si se suma como la última vez el ministro Pérez Dayán, pues serían 4, pero aún así tienen la mayoría, que son 6. Entonces, hasta ahí va la situación. Ya empezaron a pronunciarse sobre el tema en específico. Que hay un debate, Nancy, sobre si son 6 o son 8 votos. Uh-huh. En Café Noticias en la mañana, nuestros compañeros Perla Velázquez y Obed Rosas entrevistaron al abogado Andrés García Reper. Él decía que son 8,
en la Corte están usando 6 para analizar cada parte de este proyecto. Y justamente veíamos hace rato cuando estabas hablando, pusieron la transmisión en vivo de lo que está pasando ahorita en la Corte. Estaba hablando la ministra Lenia Batres. Ahorita, por ejemplo, está hablando la ministra Yasmín Esquivel. Batres dijo que la Corte estaba cometiendo excesos. Usted escuchó ya una primera parte. En esta segunda parte hablaba de una dictadura de la Suprema Corte y decía que este proyecto, si se aprobaba en la Corte, podría llevar a una tiranía de los jueces al hacerles creer que pueden decidir a voluntad sin apegarse a la Constitución. Entonces, pues ahorita está la discusión. Por ejemplo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que te acuerdas que él fue el que hizo el proyecto de aquella impugnación que se hizo en noviembre, de la cual ya hablaba Batres, que él decía: en la Corte ya se analizó, ya hubo una impugnación, la analizamos aquí, no alcanzaron los votos, a pesar de ese intento tardío de la ministra Piña de que se votara en ese momento, ese día, que se lo reportábamos aquí en vivo, con 6 votos. Incluso los ministros que estaban en su grupo votaron en contra de esa propuesta de solo aprobarlo con 6 votos y tumbar la reforma judicial. Ahora intentan buscar una puerta trasera, dicen estas ministras, para volver a intentar frenar algo que ya nadie va a frenar, porque ya lo dijeron. El Tribunal Electoral ya dijo que no lo va a hacer, ha dado resoluciones del caso, y en este caso, por ejemplo, González Alcántara Carrancá se pronunciaba en contra de que el Tribunal Electoral decidiera sobre cuestiones electorales y fuera a la Suprema Corte porque tenía que ver con el Poder Judicial y su renovación. Entonces, ahorita mismo está pues la discusión en la Suprema Corte, Nancy. Vamos a cerrar por este momento, siendo las 2:30 de la tarde, esta parte del programa. Queríamos darles un avance de lo que habían hablado, de la discusión, de los argumentos que se están dando allá en la Corte, tanto uno como el otro grupo que están en contra y a favor de atraer estos amparos, de ellos resolverlos, lo cual pues también imagínate que en todo caso atraigan los amparos, los revisen. ¿Cuándo los van a revisar, Nancy? Es 13 de febrero. El INE no puede estar esperando a ver a qué hora se les ocurre analizar. Una elección no puede frenarse de esta manera. Ya lo hemos dicho una y otra vez. Pero así está la situación hasta este momento. Si llega a haber votación ya con respecto a los alcances de este proyecto, del fondo, del análisis, se lo vamos a estar reportando, vamos a estar volviendo. Pero mientras tanto, esto es lo que se discute. Veremos qué es lo que pasa, si alcanzan la votación, si no la alcanzan. Está intensa la discusión. Hace rato platicábamos fuera del aire, Nancy. La que se veía bastante molesta era la ministra Norma Piña. Sí se veía bastante molesta respondiéndole a Lenia Batres. Incluso hubo un intercambio como de, bueno, si le gusta tanto dialogar conmigo, le voy a contestar. Sí hubo ese tipo de respuestas allá en el pleno de la Corte, pero